Muy bien, Egunon. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia a esta jornada de presentación del nuevo programa de internacionalización del Gobierno vasco, que ahora se denomina Global Leyan. En el pasado, y hay diferencias, se denominaba ProInter. Quizás muchos de vosotros ya lo conocéis de ediciones pasadas. Así como en la década de los 80, digamos que la noción básica entre las empresas fue la de la calidad, en la de los 90 ha sido la innovación. Bueno, parece bastante claro que en estos momentos, con la crisis que estamos padeciendo, de la que parece que, bueno, afortunadamente empezamos a salir, el tema de la internacionalización se ha popularizado muchísimo entre las empresas, ¿no? Por eso programas como este son tremendamente importantes para incentivar a las empresas a acceder a nuevos mercados, ¿no? Si vemos un poco los datos que tenemos de esta crisis económica que hemos tenido, pues al final la exportación ha sido muy importante, sobre todo en los primeros años. Ha sido la que ha sostenido básicamente la actividad de nuestras empresas. Sin embargo, el año pasado, 2013, fue un año ciertamente negativo en cuanto a la exportación, ¿no? La exportación de Guipúzcoa se redujo en un 8,2%. También es cierto que dentro de una tendencia que desde mediados del año ha sido creciente, y ya empezamos a ver en enero-febrero de este año una recuperación de lo que son las exportaciones de Guipúzcoa, que crecen un 8,2% respecto del año anterior. Si vemos un poco por los dos tipos de destino principales de nuestro mercado principal es el europeo. Bueno, pues en el mercado europeo este año 2013, al contrario que en años anteriores, se ha sostenido mínimamente, aunque disminuyen también en un 4,6% las exportaciones de Guipúzcoa. También es cierto que en enero-febrero de este año están rebotando con fuerza, están creciendo prácticamente un 12%, y han sido el año pasado las exportaciones fuera del mercado europeo las que han tenido un peor comportamiento, con una caída de casi un 13%, ¿no? En enero-febrero de este año también se recuperan mínimamente y crecen un 4%. Sabéis que los mercados emergentes parece que están empezando a tener, bueno, pues una cierta desaceleración dentro de tasas de crecimiento bastante elevadas, ¿no? Bueno, pues ¿por qué es importante este programa en Guipúzcoa? Bueno, pues porque si miramos los datos del pasado año del programa ProInter, del que de alguna forma este es heredero, con cambios, pero bueno, de alguna forma heredero, vemos que prácticamente más de la mitad de las empresas que han recibido este programa en Euskadi son guipuzcoanas, y más de la mitad de los importes que se han recibido, que se han dado en Euskadi, pertenecen a empresas guipuzcoanas. Es un programa que es muy importante. No sé, alguno estará haciendo bien su trabajo, supongo que desde el Gobierno vasco, para que haya estas tasas. ¿Por qué se recibe quizás más en Guipúzcoa que en otras partes? Bueno, porque quizás el crecimiento de la exportación guipuzcoana fuera del mercado europeo también está siendo muchísimo más intenso que en otros territorios. Por ejemplo, ver que en el periodo 2008-2012 el crecimiento de la exportación guipuzcoana fuera de Europa ha sido de un 35%, ¿no? Que es un dato absolutamente destacado. Bueno, pues para conocer un poquito todos estos cambios que tiene este nuevo programa, pues tenemos aquí a Iñaki Ezcurra y Agustín Arostegui, que son técnicos de la Dirección de Internacionalización del Gobierno vasco, que llevan en estos temas mucho tiempo y que nos van a comentar pues toda esta nueva concepción que tiene el programa de internacionalización. Decir que además del programa del Gobierno vasco también acaba de salir el programa de internacionalización de la Diputación de Guipúzcoa, para todos aquellos que estéis pensando en acudir a una y otra podéis también ver este programa, que en este caso es para destinos fuera de la Unión Europea. Y sin más, pues daros las gracias y adelante. Eskerrik asko, Patxi. Egun on guztioi. Bueno, un poco por ordenar cómo vamos a hacer la presentación del nuevo programa Global Leyan. Si nos permitís, me voy a ocupar yo en una primera parte de hacer una presentación general de un poco las razones de los cambios que se han operado con respecto al ProInter. Damos por supuesto, y algunas caras realmente se nos hacen conocidas, que sois conocedores del antiguo programa ProInter, y ahora, como veis, incluso el nombre, la denominación del programa ha cambiado, ¿no? Bueno,
un anuncio principal, es decir, mantenemos evidentemente el programa y lo centramos básicamente en lo que es apoyo a pymes, ¿no? Ya ProInter era un programa que tenía esta naturaleza, si bien en el alcance subjetivo, vamos a decir, de las entidades susceptibles de apoyo en aquel programa ProInter, en alguna de las líneas de ayuda la limitación de tamaño no operaba, pero bueno, fundamentalmente antes ProInter también era un programa de apoyo a pymes y ahora únicamente Global Alliance únicamente apoya a pymes. Bien, y como os decía, nos vamos a repartir un poco los trabajos entre Agustín y yo. Yo os daré unas líneas generales, Agustín entrará en las cuestiones más de detalle y al final, en las presentaciones que estamos haciendo, hoy no lo vamos a hacer así, ya veréis por qué motivo le damos importancia a una cuestión formal, procedimental, que es la propia cumplimentación de la solicitud, que también cambia, y hemos venido haciendo en las presentaciones anteriores, nos ha acompañado la gente de la Sociedad Informática de Gobierno Vasco, de GIE, que se ocupa de esta materia. Hoy hemos entendido que entre Agustín y yo estamos un poco más en familia, nos podríamos arreglar, pero quedaos con la idea, luego entraremos en detalle de que a eso también le damos una cierta importancia. Bueno, Global Alliance. Global Alliance, los nombres quizá no son lo más importante, pero en el nombre hay una intención también. Pasamos a un programa que en su propia denominación ya hace una apelación a la competición incluso a la hora de presentar la solicitud, a la hora de presentar proyectos que van a concurrir y que de fruto de esa concurrencia vamos a hacer la distribución de un recurso que es un recurso escaso, ¿no? 2 o 3 diapositivas simplemente para poner un poco en contexto. Pachi ya nos ha hecho un adelanto de ese contexto. Por una parte, el Global Alliance es una pieza que se entiende dentro de un conjunto de políticas, de una secuencia en el tiempo y de un momento en el cual bueno, pues las apuestas del Gobierno vasco decantan y se concretan en un marco estratégico de intervención, y Global Alliance es una pieza que tiene sentido dentro de ese marco estratégico de intervención. Como os vamos a dejar la presentación, o creo que la disponéis ya de ella en las carpetas, no vamos a perder mucho tiempo en hacer una explicación de esto, pero que os quede efectivamente la idea de que Global Alliance es parte de un conjunto más amplio. Digo esto porque luego seguramente en el debate habrá ocasión lo hemos mantenido en reuniones anteriores, en presentaciones anteriores, habrá ocasión de que discutamos sobre si Global Alliance es la pieza o la herramienta que da acogida a todas las iniciativas de internacionalización o no, y bueno, por eso es importante entender que esto es una pieza de un conjunto, ¿no? Bien, como os decía, en el plan de internacionalización que fue aprobado hace un par de semanas, si no me equivoco, si no 3, en el Consejo de Gobierno Vasco, la visión que se tiene del mundo es esta, ¿no? Es decir, de acuerdo a los datos más recientes, las oportunidades, el crecimiento de las economías del mundo se ilustra en esta diapositiva. Y ese es un dato efectivamente que orienta la estrategia de intervención que tiene el Gobierno vasco, ¿no? En la diapositiva están destacados algunos de los países sobre los cuales el Gobierno vasco tiene una iniciativa de intervención preferente. Siendo ese un poco la fotografía de cómo ve el mundo el plan de internacionalización del Gobierno vasco, en esta otra diapositiva lo que podemos ver es cuál es nuestra realidad, ¿no? Y nuestra realidad es que, si bien es cierto que por una parte, como no podía ser de otra manera, teniendo en cuenta cuál es la base de nuestra economía en la comparación con otras comunidades autónomas, y si apelamos a un indicador como por ejemplo pudiera ser el de exportaciones por cápita, nos encontramos en la cabecera de la tabla,
lo cierto es que todavía nuestras pequeñas empresas, que efectivamente son las que nos caracterizan, ¿no?, como una realidad económica, las pymes son un poco los que nos dan un poco idea de cómo son nuestras empresas. Como decía, y si vemos un poco por tramos de exportación, todavía son muy pocas las empresas, podemos decirlo así, son pocas las empresas que ciertamente mantienen un comportamiento regular en la exportación, ¿no? Y además es un dato que tampoco, a pesar de que en estos últimos años, y quizá acuciados por el abatimiento de los mercados más próximos, las empresas, se han visto abocadas a buscar oportunidades en los mercados exteriores, tampoco los crecimientos desde el punto de vista del número de empresas que acuden a mercados exteriores resultan espectaculares, ¿no? Bien, como digo, todos estos datos los tenéis disponibles en la presentación. Bueno, más datos para ilustrarlo, más diapositivas para ilustrar lo mismo. Desde el punto de vista de un estadio quizá superior, vamos a decir, desde el punto de vista del esfuerzo de internacionalización de las empresas, como es el de las implantaciones, pues un poco se repite lo mismo, ¿no? En esta diapositiva estamos viendo que el número de implantaciones comerciales no alcanza 1.300 implantaciones comerciales, en destinos bastante clásicos, por otra parte, y que las implantaciones productivas pues tampoco alcanza el número de 400, ¿no? En destinos quizá un poco diferentes. Una diapositiva también para ilustrar lo mismo. Y, bueno, en esta diapositiva mostraros que a la hora de empezar a hacer el diseño del nuevo programa de Global Leyan, hemos tenido en cuenta también algunas informaciones que hemos venido bueno, pues elaborando a lo largo de estos últimos tiempos, ¿no? En esta diapositiva lo que se ve son, en base a datos de encuesta, empresas encuestadas, por tipologías, empresas centradas en la exportación o empresas que ya estarían en los estadios de implantación comercial o incluso de implantación productiva, cuáles son las dificultades, las barreras que se manifiestan a la hora de abordar iniciativas de internacionalización, ¿no? El top 5 de las barreras de internacionalización, ¿no? Y bueno, no es ninguna sorpresa. Como veis, las empresas que están orientadas hacia la exportación informan sobre que el tamaño de la empresa, prácticamente la mitad, reconocen es una dificultad el tamaño de la empresa a la hora de abordar estas iniciativas de internacionalización. En el caso de las implantaciones comerciales no podía ser de otra manera tampoco. El abordaje de nuevos mercados, de nuevos destinos, la principal dificultad, la dificultad dominante sería la complejidad administrativa de esos abordajes. Y en fin, entrando un poco en mayor detalle, pero por todas las tres categorías en toda la tabla, nos encontramos también con dificultades que tienen que ver con la disponibilidad de recursos humanos disponibles, especializados, con los que se pueda operar en estos mercados, ¿no? Bien, todos estos datos los hemos tenido en cuenta. Y por último, no podemos ocultar que una realidad presupuestaria, la realidad presupuestaria que es, bueno, pues entre otras cosas consecuencia de las dificultades fiscales de estos últimos años, y que cabe pensar que en los próximos años el contexto tampoco va a ser extraordinariamente diferente. Nos han hecho plantear los cambios en el programa. Simplemente, si me permitís, en esta diapositiva, aunque ya antes Pachi ha dado algún dato, hacer un poco historia, recorrido de lo que ha sido ProInter, y de alguna manera para poder concluir que quizá este programa, tal y como lo conocíamos, había llegado a su fin, y por tanto estábamos en un momento en el que necesitábamos plantear el cambio de la herramienta, ¿no?
Por una parte estáis viendo en la parte inferior, en el gráfico de barras, estáis viendo en barras oscuras y claras lo que ha sido la disponibilidad presupuestaria y el gasto dedicado al programa PROITER a lo largo de los años, ¿no? Entonces, bueno, tenemos, en cierto modo también es una cierta historia de lo que ha sido el devenir de la internacionalización de nuestras empresas, porque en el principio de la senda, y nos vamos lejos, nos vamos a principios de los años 2000, nos encontramos en una situación en la que paradójicamente, digo paradójicamente, hoy nos cuesta creer que eso fuera así. En aquel momento el gobierno no era capaz de aplicar toda la disponibilidad presupuestaria y se generaban remanentes, es decir, todavía la demanda por parte de las empresas era una demanda inferior al recurso disponible. Si nos metemos ya en la mitad de la década, nos encontramos con que, si bien el recurso presupuestario disponible crece, y no solamente la disponibilidad inicial, que es la barra oscura, sino incluso como consecuencia de transferencias de crédito por programas no ejecutados, otros programas del presupuesto no ejecutados, como digo, transferidos a la disponibilidad de esta convocatoria, nos empezamos ya a encontrar con que para ese número de apoyos, que son los dígitos que hay encima de las barras, nos empezamos a encontrar con que ya empezamos a tener un cierto estrés. Esos números en rojo indicarían que para esos números de solicitudes PROINTER ya había tenido que operar una pequeña minoración de ayuda. Esto es, sabéis, los que habéis operado con PROINTER, que la lógica de esta herramienta era que sorteada una primera exigencia, que era el cumplir con los requisitos ordinarios para poder operar con la administración. Y habiendo presentado un proyecto con unos mínimos de una cierta verosimilitud, una cierta viabilidad práctica, en principio todos los programas eran atendidos de igual manera. Subrayo lo de igual manera, es decir, no había una discriminación en función de una eventual mejor calidad de proyectos en la comparación. Bien, por ese motivo, cuando el crédito alcanzaba bien, cuando el crédito no alcanzaba, de acuerdo a la regulación, se iba operando una pequeña minoración que en esos años, hasta el 2008, fue una minoración siempre por debajo del 2%, con lo cual, en principio, vamos a decir que todo aquello que por parte de las empresas le era solicitado al gobierno era apoyado. En los años 2009 y 2010 se produce un avance espectacular desde el punto de vista de la disponibilidad presupuestaria, y ello como consecuencia de transferencias muy importantes que se consiguen desde otros programas no ejecutados en el presupuesto, y de esa manera, aunque crece el número de solicitudes, están en azul, se pueden atender al 100% todas las demandas por parte de las empresas. Y luego ya tenemos en la tabla una tercera época, que es ya la época actual, en la cual, aunque los créditos disponibles inicialmente aprobados en Parlamento crecen, en algún caso de una manera pues porcentualmente importante, incluso teniendo en cuenta de qué manera estaba operando el resto del presupuesto, el resto de los programas de presupuesto, el desvío con respecto a las solicitudes es insoportable, porque claro, las solicitudes crecen de manera exponencial, ¿no? Hemos pegado el salto en 8 años de las 300 solicitudes a las casi 800 solicitudes, ¿no? Más de la mitad, como ha dicho anteriormente Pachi, del territorio histórico de Guipúzcoa. Bien, esas diferencias nos hacen, vuelvo otra vez a mencionar la regla de PROINTER de minoración, hace que las minoraciones que se han tenido que practicar han sido ya dramáticas. Este último año, 2013, la minoración era insoportable. Nosotros ya veíamos que esto era algo que venía durante 2013, pero el año pasado no pudimos activar el cambio en el programa, ello como consecuencia del arranque de la legislatura tardío, la aprobación de presupuesto también como consecuencia de ello tardío, y por tanto hemos tenido que esperar este año a operar los cambios.
En la misma diapositiva, en la tabla de arriba, y ya simplemente por redundar en alguno de los datos, aunque ya Pachi lo ha dado anteriormente, efectivamente en el año 2013 la subvención disponible era de 5.500.000 euros para un conjunto de inversión presentada de 75 millones de euros, de los cuales fueron gastos elegibles aceptados 52 millones de euros, y una subvención, un apoyo medio de 7.200 euros que, veis, esto es una curiosidad, sin más, que en el reparto de ese apoyo medio por territorios históricos, Guipúzcoa también está en la cabeza de la tabla, probablemente como consecuencia de un cierto sesgo de una realidad de las empresas diferenciada, y de las empresas y de las iniciativas que abordan las empresas guipuzcoanas diferenciada del resto, ¿no? Bien, entonces en este contexto nos planteamos, a la hora de abordar el diseño del nuevo programa Global EIAN, no perder de vista cuál es nuestro objetivo primario. El objetivo primario es la ampliación de la base exportadora, que usamos como un indicador sintético de algo que es más amplio, que sería el que la economía vasca amplíe su grado de apertura, y en cierto modo en el convencimiento de que esa es la vía para la mejora de la competitividad, ¿no? Ampliación de base exportadora, ampliación del grado de apertura de la economía vasca, mejora de la competitividad, elementos todos ellos que estarían concatenados, ¿no? Para esto poder hacer, nos planteamos un programa cuyos signos característicos son: uno, lo he dicho al principio de esta intervención, el apoyo centrado en exclusiva en las pymes. Como he dicho antes, en Prointer tenían entrada en algunas de las líneas de ayuda empresas no pyme, incluso los centros tecnológicos tenían entrada en aquel programa Prointer. En Global EIAN, en exclusiva, centramos el apoyo en pymes. Este año la disponibilidad presupuestaria es la misma que la del año pasado, por tanto, todavía más importante el activar cambios para poder centrar el apoyo público en aquellos proyectos que realmente lo van a merecer más, y por eso pasamos a un sistema en el que ya no opera como anteriormente operó la minoración con Prointer, sino que pasamos a un sistema de concurrencia competitiva. Luego Agustín entrará en detalles de cómo se materializa o cómo funciona esa concurrencia competitiva, pero es que os quede una primera señal de que vamos a pasar a un sistema en el cual son aquellos proyectos que consideremos que que en el ejercicio corriente, en la comparación, merecen una mejor consideración, van a ser los que van a merecer el apoyo para el conjunto de la ayuda que soliciten, y así hasta agotar el crédito, y a partir del momento en que el crédito se agota, pues el resto de los proyectos tendrán que esperar. Y digo tendrán que esperar porque, y esto es una siguiente cuestión en la cual también cambiamos en el diseño del nuevo programa. En el Prointer anterior, en principio, para la parte central del Prointer, que era para la parte de acciones de puesta en marcha de plan de internacionalización, no operaba ningún tipo de límite temporal, ni ningún tipo de límite que tuviera que ver con el grado de maduración alcanzado por la empresa. Me explico. En Global EIAN, lo vais a ver luego más despacio, sí vamos a establecer un límite temporal para cada una de las etapas en las que vamos a ordenar las ayudas, y vamos a establecer también algunos límites que nos den idea de cuál es el grado de maduración alcanzado por la empresa, de forma que el programa sea un lugar en el cual se puede estar durante un tiempo, alcanzados los objetivos,
la empresa sale del programa y deja sitio a otras empresas. Con esto conseguimos aquel objetivo primario que he descrito de ampliar la base exportadora, es decir, dar oportunidades cada vez a más empresas. Sé que esto va a ser objeto posteriormente de un debate y será bueno que lo tengamos y daremos las explicaciones oportunas, pero nos parece importante ya desde el principio explicar que, visto que estamos en un contexto de limitación presupuestaria, visto que tenemos un objetivo que es, queremos llegar cada vez a más empresas, lo cierto es que las empresas van a poder estar durante un tiempo en el apoyo Global Leyan y posteriormente tendrán que dejar sitio a otras empresas. Este también es un cambio que se opera con el nuevo programa, que nosotros consideramos bastante importante y que sabemos, insisto, que va a ser objeto de debate y será bueno que mantengamos ese debate. Dos ideas más antes de ceder la palabra a mi compañero Agustín Aróstegui. Le vamos a dar mucha importancia precisamente al proyecto que nos presente la empresa y dentro del proyecto a la reflexión estratégica o plan de internacionalización que nos presente la empresa. En el análisis de los planes de internacionalización vamos a estrechar nuestra colaboración con cámaras de comercio que nos van a apoyar en los procesos de evaluación de esos planes de internacionalización. Anteriormente las cámaras de comercio de antiguo han venido siendo entidades colaboradoras de gobierno vasco para distintas funciones en el ámbito de la internacionalización. Ahora estrechamos esa colaboración y la concretamos precisamente en el ámbito del análisis de los planes de internacionalización, donde, como digo, nos van a dar apoyo. Y por último, aunque ya lo he mencionado también al principio, esta es una cuestión procedimental, pero le damos importancia. Aprovechamos la ocasión de que cambiamos el programa para pasarnos al ámbito de la administración electrónica. Es decir, la presentación de solicitudes deberá realizarse de modo, a través de la plataforma digital, utilizando la tarjeta electrónica de entidad o la tarjeta electrónica habilitada de empresa y, conscientes de que eso, todos los cambios, también los de procedimiento, pues siempre suponen un pequeño trastorno. Hemos reforzado la informática primero, hemos intentado hacer hemos hecho un esfuerzo de facilitación de ese terreno y también hemos puesto a disposición, tanto a través de nuestra sociedad informática como de las cámaras de comercio, como de nuestras delegaciones territoriales, de todo un aparato informático y de personas también para precisamente dar apoyo a aquellas empresas que eventualmente pudieran tener alguna dificultad en ese terreno. Y sin más, le cedo la palabra a Agustín, insisto, deseoso de que luego podamos tener un debate.